Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, mis amados? Bendecidos y en victoria. Amén, qué bueno. Siempre es un honor, un privilegio poder estar aquí. Otra noche más, otro miércoles más. Y qué lindo, siempre es muy hermoso, muy lindo pues poder habitar juntos en armonía y rendir culto a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está aquí en este lugar? Amén. Y cuando llega su presencia, todo lo demás pasa a un segundo plano. No importan los problemas, la adversidad, los conflictos, solamente disfrutar de la presencia de su Santo Espíritu. ¿Qué estamos estudiando, mis amados? El fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué cualidad? La paz. Y hoy terminamos con la paz, ¿verdad? Hablando del estudio, ¿verdad? Porque la paz tiene que seguir durante toda nuestra vida. Y el tema de hoy, acerca de la paz, vamos a tratar los requisitos para la paz. Pero antes de comenzar, vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, es maravilloso, es hermoso, es precioso habitar en tu presencia, disfrutar de tu armonía, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por traernos a este lugar y poder disfrutar contigo, aprender contigo, Señor. Enséñanos todo lo que tengas que enseñarnos. Desde ya estamos expectantes, atentos, Espíritu Santo, a todo lo que tú tengas con nosotros en esta noche. Gracias te damos una vez más y te rogamos, Señor, como siempre, que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Y una vez más, Señor, toda la gloria, la honra, el imperio, la alabanza, el honor, el dominio sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, los requisitos para la paz. Hoy terminamos nuestro estudio de la paz de Dios. La palabra de Dios nos muestra muchos más cuadros de paz, ¿verdad? Para las personas que de pronto recién se integran, durante los otros miércoles hemos estado viendo los retratos de paz que se manifestaban en la vida de Jesucristo. Hemos visto 4 retratos de paz, en la Biblia hay muchos más, y vamos a concluir con un último retrato de paz, y posteriormente pues veremos cuáles son los requisitos previos de la paz para que estos retratos se apliquen a nuestra vida. Retrato de paz número 5, lo encontramos en Juan capítulo 18, verso del 1 al 11. Juan capítulo 18, verso del 1 al 11. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo y así hasta llegar al 11. ¿Les parece? Amén. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Le respondieron a Jesús, Nazareno. Jesús les dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina,
¿La copa que el Padre me ha dado no la he de beber? Pregunta, ¿a dónde iban Jesús y sus discípulos y qué ruta tomaron? Lo encontramos en el verso 1, ¿verdad? Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. ¿A dónde iba? ¿Saben cuál era ese huerto, no? El huerto de Getsemaní. ¿Por dónde tuvieron que pasar? Por el torrente del Cedrón. Cristo y sus discípulos acababan de compartir la última cena e iban camino al Monte de los Olivos, cruzando el valle del arroyo de Cedrón. Estos dos lugares tenían un significado muy importante. La palabra Cedrón significa la tristeza del valle. El valle era un barranco profundo que había sido un gran cementerio desde antes de 1500 a.C. El valle del Cedrón tenía la mala fama de ser un centro de muerte y tumbas. El Monte de los Olivos es igualmente importante y vamos a ver por qué era importante el Monte de los Olivos en un futuro evento que se producirá en dicho monte, y lo encontramos en Hechos capítulo 1, verso del 11 al 12, y en Zacarías capítulo 14, verso del 3 al 9. Hechos capítulo 1, verso 11 y 12 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Zacarías 14, verso 3 al 9, dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día, ¿sobre qué monte? Sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Estamos incluidos ahí, mis hermanos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Hay algo que me encanta de la palabra de Dios y es cómo habla, ¿verdad? La Biblia habla por versículos, ¿verdad? Puedes hacer un estudio inductivo, pero hay otra manera, y creo que es la manera en la que más me encanta cómo habla la Biblia, y es que habla como por imágenes, ¿verdad? Como por retratos, por cuadros. Es decir, tú puedes estar leyendo, por ejemplo, en este caso que leemos del Cedrón y del Monte de los Olivos, y uno puede decir, bueno, no hay mucha relevancia, no es Jesús que va con sus discípulos al Monte de los Olivos y tiene que pasar por el Valle del Cedrón. Pero viendo el significado, lo que hay detrás, lo que significa Cedrón, la importancia y la relevancia que tiene el Monte de los Olivos, en el cual Jesús termina reinando sobre toda la tierra, me encanta cómo habla la palabra de Dios y lo que nos tiene que decir respecto a esta imagen. En estos versículos y en las acciones de Jesús, vemos una de estas imágenes. El hecho de que Cristo debiera caminar por el Valle del Cedrón para llegar al Monte de los Olivos ilustra este hecho. ¿Qué significa el Valle del Cedrón? La tristeza del valle, un lugar
donde había un cementerio lleno de tumbas. Y esto es lo que ilustra. Es magnífico. Jesucristo tuvo que atravesar el valle de sombra de muerte, poniendo a sus pies la muerte y la tumba antes de poder regresar al Monte de los Olivos como Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de paz que todo lo gobierna. Ahora volvamos a Juan capítulo 18, verso del 1 al 11, para continuar nuestro estudio de este retrato de paz. ¿Se da cuenta lo magnífico que es este retrato? Puede pasar desapercibido, pero es así. Jesucristo pasa por un valle que se llama Valle del Cedrón, la tristeza del valle, un valle que es un cementerio y que está lleno de tumbas, para poder llegar al Monte de los Olivos. Y eso mismo es un retrato, es una metáfora hermosa de lo que está aconteciendo físicamente. Cristo está a punto de ser crucificado, pero después de esa crucifixión resucita y descenderá al mismo Monte de los Olivos como Rey de Reyes. Primero pasa por el valle de sombra de muerte y termina siendo Rey de Reyes y dominando por encima de toda la tierra. Así pasó con los apóstoles. Tuvieron que padecer un montón de cosas y después terminaron reinando con Cristo. Lo mismo pasó con Jesucristo y lo mismo va a pasar con nosotros. Muchas veces vamos a estar afligidos, vamos a pasar por tormenta, vamos a pasar por valle de sombra de muerte, pero después nuestro fin es un fin de gloria, reinando con Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, mis amados, no se angustien. Si están pasando por un valle de sombra de muerte, lo mismo le pasó a Jesucristo y terminó siendo Rey de toda la tierra. Pregunta número 2. ¿Por qué Judas conocía aquel lugar donde estaba Jesús y sus discípulos? La respuesta está en el versículo 2 del capítulo 18. Dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. ¿Por qué Judas conocía ese lugar? Porque se había reunido allí con Jesús y sus discípulos. Me asusta lo bien que Judas conocía a Cristo. Estuvo en incontables reuniones íntimas con Él. Disfrutó del privilegio de sus enseñanzas en numerosas ocasiones. Fue testigo del milagroso poder del Maestro, pero Judas nunca aceptó a Cristo para sí. El hecho de que Cristo supiera quién lo iba a traicionar, pero nunca tratara a Judas de manera diferente, la verdad que va más allá de lo que puedo comprender. Cómo Jesucristo, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, lo trató de la misma manera que trataba a sus discípulos, con amor. Una evidencia de eso es, por ejemplo, en la última cena, cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, todos los discípulos empiezan a preguntar, bueno, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Eso evidencia que en ningún momento ningún discípulo sospechó de Judas, porque Jesucristo jamás lo hizo a un lado a Judas. Nadie podía decir, para mí que es Judas el traidor, mira, ya se huele, ¿no? Mira, el Señor lo toma aparte, para mí que es Él. No, la gente no sabía que era Judas porque Jesucristo siempre lo trató con amor, pese a que sabía que lo iba a traicionar, ¿no? Y hay algunos teólogos que dicen que probablemente Judas era el más cercano a Jesús. Y uno dice, bueno, pero tenemos a Pedro, tenemos a Juan, tenemos a Jacobo. Juan, el discípulo amado, quien dormía en el pecho del Maestro. Algunos dicen que en realidad era Judas, ¿no? Porque tenemos el Salmo mesiánico que dice, mi más allegado y en quien yo más confiaba, se tornó en contra mía. Entonces uno dice, bueno, por ahí capaz que Judas era el más cercano. Además, no a cualquiera se le confía el dinero, ¿no? Tiene que ser alguien de confianza, en quien tú más tengas confianza. Entonces, imagínense esa cercanía que tenía Judas con Jesús y que luego Jesús tuviese que sufrir la traición de Judas. Pero pese a todo eso, Cristo no cambió su amor por él y siempre manifestó el amor de Dios en su vida. ¿Ve usted la aterradora verdad que Judas nos presenta? Sí, mis amados, es posible estar en reuniones íntimas con Cristo, escuchar sus enseñanzas, ver su poder ante nuestros propios ojos
y aún así estar perdidos. Perdidos, sí, es la palabra, mis amados. ¿Quiénes acompañaron a Judas al huerto y cómo estaban armados? Tercera pregunta. Y ahí tienen la respuesta, ¿no? Una compañía de soldados, se cree que era un espeiran, así se le llamaba, y tenían aproximadamente 600 hombres. ¿Se sorprendió Cristo al verlos llegar? No. Dice el verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? ¿Qué fue lo que derribó de espaldas a 600 soldados armados? Y esto aquí hay algo interesante que se repite tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. En Juan capítulo 18, verso del 6 al 8, que ya lo leímos, y en Éxodo 3, del 13 al 14. En el interlineal griego y en el interlineal hebreo pasa algo interesante, y es que tanto en el interlineal griego y en el interlineal hebreo, la palabra que Jesús dice, yo soy, en ambos interlineales aparece en mayúscula. Juan 18, versos 6 al 8 dice, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y Éxodo capítulo 3, verso 13 y 14 dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué fue lo que derribó de espaldas a 600 soldados armados? El Dios de toda la creación, el Elohim, el soberano y supremo altísimo Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de pie frente a ellos en carne viva, que pronunció su perfecto, divino y santo nombre. Yo soy. Hay gente que, es interesante, ¿no? Hay gente que a veces dice respecto a las manifestaciones del Espíritu Santo, dice eso de caerse, no está en la Biblia como una de las manifestaciones. Bueno, este puede ser un versículo que refute eso, ¿no? Cuando está la presencia de Dios, dice que Jesús dijo, yo soy, y ante la presencia de Dios cayeron 600 hombres armados. Mis amados, no hay quien pueda resistir la presencia de nuestro Rey, de nuestro Señor. Para recapitular, el retrato número 5 acerca de la paz es que tenemos paz en los planes de Dios, ¿verdad? Habíamos visto que Jesús pasa primero por el valle de sombra de muerte, pero después termina reinando. Ese es el plan de Dios. Entonces muchas veces vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por valle de sombra de muerte, pero hay que confiar en el plan, mis amados. Dios tiene un propósito, Dios tiene un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces sí, el camino se va a poner difícil, van a haber obstáculos. Muchas veces vamos a estar pasando por valle de sombra de muerte, pero nosotros tenemos que confiar en el plan de Dios. Dios no me ha abandonado, Dios no me ha dejado solo. Él tiene un plan con mi vida y me va a llevar del valle de sombra de muerte a reinar juntamente con Él en gloria. La paz en el plan de Dios, confiar en su plan. Otro hecho interesante de este relato, y ya con esto terminamos el retrato de paz. ¿Qué pasa cuando los 600 hombres, ¿verdad? Esta compañía de soldados va a atrapar a Jesús?
¿Quién se exaspera un poco y saca su espada? Pedrito, ¿verdad? Pedro saca su espada y corta la oreja ¿de quién? De Malco. ¿Ven? Están atentos, mis amados. Así da gusto. Corta la oreja de Malco, y aquí hay otra cosa interesante. ¿Se acuerdan, verdad, para los que han estado siguiendo todo el estudio bíblico, ¿se acuerdan cuando hablábamos del precio de la paz? La paz que proviene de Jesús a través de su sacrificio. Y habíamos visto una paradoja, ¿no? Jesucristo, el príncipe de paz, decía, yo no vine a traer paz, vine a traer ¿qué cosa? Espada. La palabra en griego, ¿cuál era? Makaira, ¿no? Y es exactamente la misma palabra que aparece aquí con Pedro. Y es interesante, mis amados, porque en este estudio todas las piezas se juntan. Veamos pues cómo todas las piezas se unen una vez más, como lo hizo en el precio de la paz. Lea Mateo capítulo 10, verso 34. En su ministerio terrenal, ¿qué vino a traer Cristo? Lo acabábamos de decir recién, ¿no? Bueno, no importa, dice, para los que quizás no estuvieron muy atentos, no vine a traer paz, sino espada. Es lo que vino a traer Cristo. ¿Recuerda usted la palabra griega que se traduce como espada? Lo habíamos dicho recién, es makaira. En Juan capítulo 18, verso 10, Pedro sacó su makaira, la misma palabra en griego. En este momento Cristo lo reprendió, basta ya. Así lo tenemos en Lucas capítulo 22, verso 51. ¿Por qué basta? Porque había llegado el momento de la paz de la cruz. ¿Recuerdan cuando hablábamos del precio de la paz? Explicábamos la paradoja. El príncipe de paz no vino a traer paz sino espada. ¿Por qué? Porque a través de esa espada, a través de ese sacrificio que no era nada pacífico, sino una muerte violenta, la muerte más violenta que ha sufrido un hombre en toda la historia. A través de tanta violencia, de tanta espada, de tanto castigo, de tanto makaira, a través de la violencia que sufrió Cristo, es que pudo traernos la paz verdadera a todos nosotros. Por eso Jesucristo le dice, basta ya a Pedro, ha llegado la hora de la paz de la cruz. Las autoridades no le estaban quitando la vida a Cristo, Él la estaba entregando. La paz de Jesús en el plan de Dios le dio paz en su muerte. La paz de Jesús en el plan de Dios le dio paz incluso en su muerte. A partir del momento en que sufrió, sangró, murió y luego resucitó de entre los muertos, Cristo nos saluda con las palabras más liberadoras conocidas por la humanidad. Paz a vosotros. Gloria a su nombre. Mi corazón se agita en mi interior. Señor, quiero tu paz. Quiero paz en la soledad. Quiero paz en la provisión. Paz en la tormenta. Paz en la espera. Paz en las lágrimas. Paz en tu plan. Aún paz en mi muerte. ¿Cómo puedo tener esa paz? Requisitos para la paz. Ahora sí vamos a lo que vinimos, ¿no? Requisitos para la paz. Y déjeme decirle algo, ¿no? Todos estos requisitos que vamos a ver son requisitos que se han estado paseando silenciosamente durante todas las notas de los anteriores estudios de la paz. Seguramente usted se va a dar cuenta que muchos de estos requisitos han estado paseándose durante todos los estudios que hemos visto los anteriores miércoles. Y vamos a volver a Colosenses capítulo 1, versos 19 y 20. ¿Cómo logró Jesús reconciliar todas las cosas consigo según estos versículos? ¿Lo recuerdan? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? Mediante la sangre de su cruz. ¿Lo recuerda? Para poder experimentar la paz de Dios, primero debemos tener paz. Hay algunos que sí lo recuerdan.
primero debemos tener paz con Dios. Recibimos la paz con Dios al aceptar su regalo de gracia en el Calvario. Es el primer requisito. Para poder recibir la paz de Dios tenemos que tener paz con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Reconciliación. Lo primero que hay que hacer es reconciliarnos con Dios. Si estamos en paz con Dios, ¿verdad? Si hacemos a un lado nuestras ofensas, pedimos perdón, nos arrepentimos y decidimos aceptar su gracia, su regalo, su salvación, Él es el más interesado en darnos de su paz verdadera. Entonces, para poder recibir esa paz de Dios, lo primero que tenemos que hacer es tener paz con Dios. Si de pronto usted está pasando por alguna falta de paz y usted le pide paz al Señor y siente que esa paz no llega, bueno, tal vez sea un buen momento para examinar su vida y ponerse a cuentas con Dios. Para poder recibir la paz de Dios, primero tenemos que estar en paz con Dios, reconciliarnos con Él, y entonces Dios nos va a dar de su abundante paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, ¿a quién pertenece la paz? ¿Lo recuerda en Juan 14:27? Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El segundo requisito es reconocer que la paz pertenece únicamente a Jesús y que esta paz está a su total disposición. Usted debe recibirla de Él. También lo habíamos hablado. Nuestra ayuda, nuestro consuelo, nuestro auxilio, nuestra paz no proviene de los recursos de este mundo, no proviene de nosotros mismos. El único que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz sobrenatural, es Jesucristo. Solo Él la tiene y Él está dispuesto a proveerla abundantemente para todos sus hijos. Romanos capítulo 15, verso 13 y Gálatas capítulo 5, 22. ¿Cómo da paz Dios? Romanos 15, 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. ¿Por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Y Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Cristo Jesús nos da su paz por medio del Espíritu Santo. Es una cualidad del fruto del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo libera el poder de su paz. Leamos juntos Romanos capítulo 8, verso 6 en voz alta. ¿Está listo, mis amados? Tenemos que leerlo juntos a contar de 3. 1, 2, 3. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Leámoslo otra vez. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuál es la clave para la paz según este versículo? ¿A qué clave hace referencia Isaías 26:3 como la señal de la persona que tiene completa paz? ¿Qué instrucciones nos da Pablo para mantener la paz en Filipenses capítulo 4, verso del 6 al 7? Vamos a leerlo todos estos versículos juntos porque tienen que ver con lo mismo. Empezamos con Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis amados, ¿cuál es la clave para la paz según estos versículos? Una mente controlada por el Espíritu Santo que persevere en la oración y petición. Parecen ser sinónimos de la vida llena del Espíritu. La clave para ser llenos del Espíritu, para que la paz de Dios sea derramada en nuestro interior, es una mente que esté concentrada en Él, y la paz de Dios nos dará una vida abundante. Requisitos para la paz: tener paz con Dios, reconciliarnos con Él, reconocer que su paz solo proviene
de Jesucristo. Y tercero, que es fruto del Espíritu Santo. Si queremos tener de su paz, debemos tener nuestra mente enfocada ¿en quién? En el Espíritu Santo. Y acudir a Él, perseverar en toda oración y en toda petición. Ya para terminar, si puedo decirles algo, ¿verdad? Y si puedo resumir todo en una pequeña frase, no tan pequeña, sería: nuestra paz con Dios se traduce en la paz de Dios por medio de la llenura del Espíritu Santo y cobra vida en nosotros a través de una mente que persevera en Él. Y para cerrar esta lección y esta cualidad del fruto del Espíritu, disfrutemos de una letra de un hermoso himno. Pronuncie estas palabras con fe y seguridad. Quise encontrar el himno, pero solo estaba en inglés, ¿verdad? Y pues yo no sabía cuántos de aquí hablaban inglés. Así que ahí ustedes tienen la traducción en español. La letra, ¿verdad? Este himno lo compuso Frances Havergal. ¿Alguien conoce quién fue Frances o Francis para los cuates? Fue la misma mujer que compuso Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Tenía 14 años esa niña. A los 4 años aprendió a leer. A los 14 años se queda sin madre y es internada. Y ahí en ese internado se encuentra con Dios. A los 22 años, esa niña, que ya no era niña, era una joven, a los 22 años podía recitar todos los evangelios, todas las epístolas, todo el Apocalipsis, todos los salmos y todo el libro de Isaías de memoria. Y después se aprendió también los profetas menores. Era una mujer con una mente prodigio, una memoria increíble para la gloria de Dios, y compuso este himno acerca de la paz. Y dice así: como un río glorioso es la paz perfecta de Dios, que crece brillante, victoriosa sobre todo, completa, pero más plena en su fluir cada día, completa, pero más profunda en su correr todo el camino. Escondido en el hueco de su bendita mano, ningún enemigo puede seguirme, ningún traidor prevalecer, ni causa de preocupación, ni sombra de inquietud, ni apuro alguno toca aquí el espíritu. Todo gozo o prueba llega desde arriba, trazado en nuestro mapa por el Hijo de amor. Podemos confiar plenamente en que todo por nosotros hará. Quienes plenamente en Él confían, descubrirán que es plenamente fiel. Permaneciendo en Jehová, el corazón es bendecido y encuentra, según la promesa, completa paz y descanso. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Te amamos, Jesús. Amados, gracias por permitirme aprender sobre la paz de Dios con usted por medio de mi preparación para este estudio. Soy privilegiado. Sigamos adelante. Ánimo siempre. Les deseo paz. La paz de Dios. Paz a vosotros. Paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y para terminar este estudio acerca de la paz, ¿qué le parece si nos ponemos de pie? Y voy a pedir a mi hermano Cayo que nos ayude con el canto Paz en medio de la tormenta. Amén. En las letras del material que nos dio el pastor Agner, dice la palabra paz en la tormenta. ¿Sí se fijaron, verdad? Entonces esta alabanza nos motiva a confiar solamente en el Señor. Cuando lloras por las veces que intentaste, amén, y
tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Dígale al Señor, puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun cuando tú hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Gracias, Señor. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun cuando tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Amén. Gracias, Señor. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Gracias, Señor, te damos una vez más por tu maravillosa presencia. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Te amamos, te adoramos, te damos todas las gracias. Gracias, Señor, por este estudio, por tu paz que sobrepasa todo entendimiento, porque a lo largo de todo este camino nos has enseñado que una vida sin paz es imposible vivirla, que la paz proviene de ti, que gracias a la violencia que sufrió Cristo, puedo tener paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa la dificultad, incluso en mis lágrimas puedo hallar paz, seguridad, descanso en ti. Gracias, Señor, por tu paz. Y ayúdanos, Señor, a ser personas capaces de reconciliarnos contigo. Que cuando necesitemos paz en medio de la tormenta, en medio de las aflicciones, a la primera persona que acudamos sea tu Santo Espíritu, reconociendo que la ayuda, que el socorro, que el auxilio, que la paz que necesita mi alma solo puede provenir de ti. Y ayúdanos, Señor, que el fruto siga creciendo, que las cualidades del fruto se sigan sumando. Gracias por tu amor, gracias por tu gozo y gracias, Señor, por tu paz. Sigue obrando en nosotros, Espíritu Santo. Sigue implementando más cualidades. Completa tu obra en nosotros. En esto creemos, esta es nuestra fe y esta es nuestra confianza. Quien inició la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, ahora también queremos entregar en tu presencia nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
Señor, te rogamos que suban con olor fragante a ti. Gracias por cada una de tus bendiciones, tu provisión. Gracias por cada una de tus promesas, Señor. Y qué bueno, qué maravilloso que pueda honrarte, alabarte y adorarte con mis diezmos y con mis ofrendas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.